días. Buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio, hijos, a la clase de naturales, ciencias naturales. Recordemos que naturales estuvimos viendo lo que eran las plantas. Buenos días. Buenos días, mi amor. Estuvimos viendo lo que eran las plantas, la clase pasada. Buenos días, Buenos días, mi amor. Buenos días. Vamos a clase de ciencias naturales. Estuvimos viendo, les explicaba, chicos, la semana pasada lo que eran las plantas, ¿verdad? Recuerdan que estuvimos viendo las plantas, cuál era el tipo de reproducción de las plantas, que algunas se reproducían por medio de manera sexual y otras de manera sexual. Estuvimos viendo algunos tipos de reproducción, que era el acodo, el insecto, los tubérculos, todo eso lo estuvimos trabajando lo que era la semana pasada. Vamos a trabajar ahora. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor. Vamos a trabajar lo que es la clasificación de las plantas. Le vamos a agregar la diapositiva para que escriban ahí como te emiten su cuaderno, clasificación de las plantas. Este es el tema que vamos a copiar, hijos, clasificación de las plantas. ¿Ya pueden ver la diapositiva? ¿Ya les aparece? Sí. Muy bien, entonces solamente van a ir escribiendo, no lo van a escribir todo, solamente van a escribir el tema. Esto de acá, de clasificación de las plantas. Y yo les voy a ir diciendo poco a poco lo que vamos a ir escribiendo. Solamente el tema, clasificación de las plantas. Cuando terminen, me avisan. Ya, profe. Muy bien. Vamos a ver la clasificación de las plantas. Hay algunas plantas que se clasifican de una manera y otras que se clasifican de otra, dependiendo del tipo de reproducción. La semana pasada recuerden que estuvimos viendo la reproducción sexual y asexual. Y dependiendo del tipo de reproducción que pueden tener las plantas, unas se clasifican de una manera u otras se clasifican de otra. Porque no todas las plantas tienen el mismo, recordemos que estamos viendo la misma tipo de reproducción. Entonces, dentro de las plantas, hijos, hay dos grupos muy importantes de la clasificación. Tenemos las plantas que son con flores, que dentro de las plantas con flores están las gimnospermas y están las angiospermas. No, solamente voy a ir explicando, yo les voy diciendo lo que van a ir copiando. Y tenemos las plantas sin flores, que las plantas sin flores tenemos lo que son los musgos y tenemos lo que son los helechos. Entonces, dentro de esta clasificación de las plantas, vamos a ver cada una de ellas, cada una de estas clasificaciones. Hay muchas formas, hijos, de clasificar las plantas. Estas son las plantas de acuerdo a su estructura, cómo están formadas, qué tipo de partes tienen las plantas. Y hay otra clasificación de acuerdo a su utilidad, hay otra clasificación de acuerdo a su tamaño, etc. La primera clasificación que vamos a ver es esta, de acuerdo a su estructura, que les digo, hay dos tipos de clasificación, con flores y lo que están las plantas sin flores o sin semillas, que no tienen flores ni tienen semillas. Entonces, vamos a escribir aquí, esta sí la vamos a ir escribiendo, plantas con flores. Número 1 van a escribir plantas con flores, como dice ahí arriba. Es la primera clasificación que vamos a ver, las plantas con flores. Las plantas con flores, cuáles son las características y cuál es la subdivisión que tienen esas plantas que no tienen flores, que son sin flores. Si me ayuda, por favor, Byron, a leer ahí, donde dice acá abajo, este recuadro de acá abajo, son la mayoría. Son la mayoría de las plantas, los órganos reproductores se encuentran en las flores y de ellas se forman las semillas y los frutos, que son los que sirven para la reproducción. Muy bien, gracias, mi amor. Bien, dice que las plantas... Esto lo van a copiar, mi amor, sí.
lo que está en este recuadro. Plantas con flores, y van a copiar esto. Dice que las plantas con flores son la mayoría de las plantas, o sea, la mayoría de las plantas poseen flores y tienen los diferentes elementos. Dentro de sus órganos, recuerden que los flores son los órganos reproductores. Dentro de sus órganos reproductores se encuentra en las flores. Los órganos reproductores de las plantas con flores están dentro de las flores. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo cuando se hacía la polinización de la planta o de la flor. Y que dice, y de ellas se forman las semillas y los frutos. Recordemos que las semillas después es la manera o la forma de reproducción sexual de la planta. Cuando nosotros tenemos una semilla y la plantamos y de esa semilla obtenemos frutos. Y que son los que sirven para la reproducción. Entonces, las plantas con flores, dentro de las plantas con flores, hijos, hay dos clasificaciones. Están las gimnospermas y están las angiospermas. Cuando terminemos de copiar aquí, hijos, me dicen, por favor. Solo el cuadro, profe. Esto del recuadro, esto de aquí, ¿ve? Esto es lo que van a copiar nada más, solamente esto. Esto de acá no, y yo les voy a decir hasta después cómo lo vamos a copiar. Solamente esto de aquí, ¿ve? ¿Ya? Ya, profe, ya terminé. No, Vamos a esperar que terminen los demás. Entonces, dentro dice que la mayoría son este tipo de plantas. Así que dentro de este tipo de plantas tenemos dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas, pero vamos a separar después. ¿Ya? Ya, profe. ¿Terminaron todos, hijos? Sí, profe. Sí, profe, me falta solo un poquito, profe. terminé, profe. Muy bien. Dos minutos más y cambio, ¿verdad? La diapositiva. ¿Ya? ¿Todos terminaron? Sí, Bien. Entonces, dice, hijos, que las plantas que tienen flores y que los flores son los órganos reproductores se dividen en dos. Gimnospermas y angiospermas. Entonces vamos a ver la clasificación, el concepto de cada una de ellas. Escriben número, punto y aparte, van a escribir plantas gimnospermas. Aquí ve este recuadro que está aquí, donde está el pino y el roble. Este ve gimnospermas. profe. Va a mandar eso. Sí lo voy a mandar, pero yo voy a ir dictando, mi amor, porque no está todo el concepto. Escríbeme lo que está en el recuadro, profe. No, solamente van a escribir plantas gimnospermas. No van a escribir esto que está en el recuadro. Yo les voy a dictar algo y después les voy a decir lo que van a escribir. ¿Ya? Dos puntos y seguido. Sí, ya, profe. Bien, dos puntos y seguido. Gimnospermas, dos puntos y seguido. ¿Ya? Tienen sus semillas desnudas. Escriban esto, o semilla desnuda. Aquí dice también en el recuadro. Tienen sus semillas desnudas. Tienen sus semillas desnudas. Coma. Tienen sus semillas desnudas. Desnudas, sí. Tienen sus semillas desnudas. Coma. Listo. En Coma. ellas. En ellas están, con acento en la A, están contenidas estructuras
En ellas están contenidas estructuras que parecen, repito, contenidas estructuras que parecen piñas o conos. ¿Piñas o qué, profe? Conos, piñas o conos. Que parecen, dice, piñas o conos. Ejemplo, Listo. ejemplo, y escriben estos ejemplos que están aquí. Pino, abeto, los que están escritos ahí en el recuadro. Entonces explico, hijos. Dice que las plantas gimnospermas son aquellas plantas que tienen sus frutos, pero sus semillas están desnudas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen las bellotas que tiene el pino? Miren, esta es una semilla, el pino es un tipo de planta. Profe, escribimos Sí. todo lo que está en los cuadritos. No, solamente estamos con las gimnospermas y solo va a escribir pino y abeto. Dije ejemplos, pino y abeto. Esto no lo va a escribir porque no he dicho que lo escriban todavía. Y no lo vamos a escribir como está así, lo vamos a escribir diferente. Entonces, en las plantas gimnospermas, hijos, ahí les da el ejemplo de pino y abeto. Esta, miren, si ustedes se fijan, es una bellota. La bellota es un ejemplo de semilla que está desnuda. ¿Qué significa desnuda? Que no tiene carne que se pueda comer, como por el ejemplo un mango, que su semilla está dentro y el fruto se puede comer. O por ejemplo una semilla de nance, una semilla de maracuyá. O sea, todo este tipo ¿cómo se llama? De plantas, lo que es el pino, el abeto, la caoba, los ciprés. Estas son plantas que se llaman gimnospermas, que sus semillas, las semillas, este fruto está desnudo, no es una semilla. Estas semillas solamente se las comen a veces las ardillas, si se la comen porque son semillas duras, pero o lo que son los nueces también, que producen, ¿cómo se llama? También se la comen, que son semillas duras, se las comen algunos animales, pero los seres humanos no consumimos este tipo de frutos, Entonces, las gimnospermas son esas, ¿sí? Aquellas plantas que producen semillas desnudas y que no tienen flores. Si ustedes se fijan, un árbol de pino no tiene flores. El árbol de pino solamente tiene las hojas nada más, el tallo, la raíz y lo que son las bellotas que la conocemos nosotros, que son los frutos o son las semillas, pero no hay ningún árbol de pino que tenga flores, como por ejemplo un árbol de naranja, un árbol de mango que tiene flores, un árbol de nance, no tienen flores. Entonces en el caso de las mande. Le tengo una pregunta, ¿de cuántas horas es la clase? 2 horas, mi amor. Entonces, tienen, ¿cómo se llama? Estas dos tipos estas serían lo que son las plantas gimnospermas, ¿verdad? Aquellas plantas que tienen frutos, pero que no tienen flores o frutos, sino que este mismo fruto es la misma flor. Bien, punto y aparte, escriba ahora número 2, angiospermas. Esto que está aquí en el otro recuadro, ¿ve? Solo me va a escribir eso, angiospermas, lo que está en este recuadro de aquí, ¿ve? ¿Ya? ¿Ya copiaron la palabra angiospermas? Sí, profe, yo ya. Dos puntos y seguido. Son plantas angiospermas. Son plantas con flores y frutos. Son plantas con flores y frutos. Repito, son plantas con flores y frutos, coma, su semilla está dentro del fruto. Su semilla está dentro del fruto. ¿Ya? Profe, ¿su semilla qué?
está dentro del fruto. Su semilla está dentro del fruto. ¿Ya? Sí, profe. Bien. Su semilla está dentro del fruto. Coma. Son el grupo son el grupo más, con acento en la A más numeroso de plantas. O sea, que hay más plantas angiospermas que plantas gimnospermas. Son el grupo más numeroso de plantas. Listo, profe. Listo, profe. ¿Ya? Ya terminé, profe. Ya, sí, ya. Yo sí. Punto y aparte. Espérame, profe. Punto y aparte. Profe. Profe. Diga, mi amor. Nunca habló. Punto y aparte. Sus frutos. Profe. Dígame, mi amor, diga. Profe, creo que no lo escucho. Hable, Samuel. Vamos en monocultivo. No. Profe. No te escucho, Samuel. No le escucho lo que me quiere decir. Está trabajando él también. Bien. Es que yo creo que tiene más. ¿Los demás me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Yo sí lo escuché. Bien. Entonces escribimos. Dije punto y aparte. Punto y aparte. ¿Ya? Sus frutos, punto y aparte dije, sus frutos pueden ser sus frutos pueden ser secos o carnosos. Secos o carnosos. Profe, alguien tiene el micrófono que no la logré escuchar al final. Secos o carnosos. Carnosos. Si me apagan sus micrófonos, por favor, mis amores, el que lo tenga encendido. Secos o carnosos, dije. Sus frutos pueden ser secos o carnosos. Punto y aparte. Punto y aparte. Estas plantas, punto y aparte, estas plantas se clasifican. Estas plantas se clasifican en, y me escriben, inciso A, me escriben esto que dice aquí, monocotiledóneas. Todo lo que está ahí, me lo escribe. Monocotiledóneas. Inciso A, monocotiledóneas. Me van a escribir solamente este primer cuadro que está aquí, ve donde está esta flor. Profe, se clasifican, ¿qué sigue? Escríbeme, me escribe esto, inciso, punto y aparte, inciso A, monocotiledóneas. Me escribe esto que está aquí, ¿ve? Tulipán y trigo, profe. Sí, todo lo que está aquí en el recuadro. Bien, ¿qué significa esto, hijos? Solamente este, ¿verdad? El primero de acá. Solamente monocotiledóneas me van a escribir. Dice que las plantas angiospermas se clasifican en dos grupos, hijos.
se clasifican. Está el grupo de las monocotiledóneas y está el grupo de las dicotiledóneas. Vamos a ver qué significa. Monocotiledóneas dice semillas con un cotiledón. ¿Qué es el cotiledón? Cotiledón es la parte que tiene la semilla. A eso se le llama cotiledón. Y, por ejemplo, son aquellas semillas que solamente traen un cotiledón. Son aquellas plantas que solamente traen una semilla. Como, por ejemplo, ahí le dan dos ejemplos. Tulipán, trigo, pero hay muchos ejemplos más de semillas monocotiledóneas. Por ejemplo, el maíz, el arroz, son ejemplos de semillas monocotiledóneas que solo tienen un solo cotiledón. Casi toda la mayoría de las hierbas son monocotiledóneas, que solamente tienen una semilla o un monocotiledón. Aquí vimos las dos. No, solamente esta les estoy diciendo, la inciso A. Cuando terminen me dicen. Profesor, le escribió monocotiledona. Monocotiledóneas y lo que está ahí dentro, tulipán, trigo, semillas con un cotiledón, lo que está dentro del recuadro. Ya terminé. Ok, vamos a esperar que terminen los demás. Profe, Ande. ahorita que hace frío, el internet está inestable, por eso me salgo y entro. Sí, está bien, mi amor, no hay problema. Entonces, ¿ya terminaron las monocotiledóneas? ¿Todos ya terminaron de copiar acá? Sí, profe. Muy bien. Entonces, sigo explicando. Dice que las semillas monocotiledóneas, hijos, son aquellos que tienen un solo cotiledón. Y tenemos como, por ejemplo, el maíz, el arroz, los lirios, las orquídeas. Aquí les dan otras plantas, otros ejemplos. Miren, tulipán y trigo. Estas plantas solamente tienen una semilla, un solo cotiledón en su semilla, dentro de su semilla. ¿Cuál es el cotiledón? A veces, por ejemplo, el frijol, si ustedes se han fijado, el frijol tiene como dos capitas la semilla. El frijol es un dicotiledón porque tiene dos capitas la semilla. Si yo vengo y la semilla de manzana, yo vengo y las parto, tienen dos mitades. Entonces, a eso se refiere con lo que es el cotiledón. Bien, ahora escriban puntilla aparte, inciso B, dicotiledóneas. Y me van a escribir todo lo que dice aquí en el cuadrito, donde dice dicotiledóneas. ¿Inciso qué, profe? Inciso B, la letra B, dicotiledóneas. Ahora escribimos dicotiledóneas, Sí, dicotiledóneas. Y escriben todo lo que está ahí dentro del cuadrito. Ejemplos de dicotiledóneas tenemos el manzano y la pera. Peral o pera, hijos. Es lo mismo peral que pera. Y dice que son semillas con dos cotiledones. Mande, mi amor. Se me salió, fíjate. Se le salió el que. Esto es lo que tiene que copiar. Eso que está aquí, dicotiledóneas. Eso es lo que tiene que copiar. Ah, está bien. ¿Ya, hijos? Y ahora hay que escribir el recuadro adentro, profe. Sí, lo que está dentro del recuadro tienen que escribirlo. Ok. Ya, profe. Bien, entonces dice que las dicotiledóneas, hijos, son plantas que tienen dos semillas, que sus semillas tienen dos capitas o dos partes. Aquí les dan ejemplos la manzana y la pera. Peral es lo mismo que usted diga pera, pero también puede ser el frijol, el naranjo, la sandía, el tamarindo, el algodón. Todas esas son ejemplos de plantas. Ajá, de plantas dicotiledóneas que tienen dos. Si ustedes vienen y abren la semilla de una de esas plantas,
La semilla se puede dividir en dos partes, por eso se le llama dicotiledónea. Pero si yo vengo y una planta monocotiledónea, una semillita de trigo, no se puede dividir en dos capitas la semilla, solamente tiene una sola capa, una sola parte. A eso se refiere, hijos, con monocotiledónea y con lo que es dicotiledónea. La mayoría de las plantas dicotiledóneas son las hierbas, los arbustos y los árboles. Todas las plantas grandes, los árboles y los arbustos, contienen plantas dicotiledóneas. Entonces, aquí estamos viendo, hijos, lo que es la clasificación, de acuerdo a cómo están estructuradas. Tenemos las, repito, las gimnospermas, que son aquellas semillas que no tienen flores, pero que sus frutos están desnudos. Son semillas con flores, pero que sus frutos son desnudos. Y las angiospermas, que son semillas cubiertas, su semilla, su fruto, la semilla está dentro del fruto. Tengo que comerme el fruto para poder encontrar lo que es la semilla. Entonces a eso se refiere, y dentro de las angiospermas tenemos estos dos grupos, hijos. Las monocotiledóneas y tenemos las dicotiledóneas. ¿Terminaron ahí, hijos? Sí, profe. Muy bien. Punto y aparte ahí. Punto y aparte. Punto y aparte. Las dicotiledóneas, vuelve a escribir esto que dice aquí dicotiledóneas. Las dicotiledóneas pueden ser con H, hierbas. Hierbas va con H al inicio. Hierbas, coma, arbustos, hierbas, arbustos, arbustos y árboles, con acento en la A, árboles, y árboles. Hierbas, dije, pueden ser hierbas, arbustos y árboles. Entonces, muy bien, dentro de las plantas, hijos, con flores. Sí, muy bien, gracias, mi amor. Dentro de las plantas con flores, que son las que escribimos aquí, plantas con flores, que escribimos, dice la mayoría cómo son y cuál es la clasificación de las plantas con flores. Vamos a escribir ahora aquí plantas sin flor. Punto y aparte, escriban plantas sin flor. Y me escriben esta información que está en este recuadro. Plantas sin flor, sería el segundo grupo. Plantas sin flor. Solo esos dos que dicen plantas sin flor y ese cuadro de ahí. Sí. Va a escribir plantas sin flor y me va a escribir esta información que está aquí, ¿ve? Donde dice, su forma de reproducción es mediante esporas. Profe, y dibujamos los... No van a dibujar, no he dicho yo que dibuje, solamente me va a copiar porque yo voy dictando. La mueven. ¿Ya? Sí, ya, profe. ¿Terminaron los demás? Bien, entonces, el segundo grupo, hijos, tenemos las plantas sin flores. ¿Cuáles son las plantas sin flores? Estas plantas, como no tienen flores, ya son plantas que se forman o que se reproducen por medio de esporas, hijos. ¿Qué son las esporas? Las esporas, por ejemplo, en el caso de los helechos, los musgos y las algas, son plantas que se reproducen por medio de esporas. Y las esporas, no sé si ustedes se han fijado, un helecho son unas plantas largas que tienen como ramitas, que solo tienen hojas, y por la parte de abajo se les miran como unas manchitas café. Las esporas son eso. Las esporas es como un polvillo que producen estas plantas
para poderse reproducir y viene ese polvillo, caen en la tierra o cae en el suelo y se reproduce una nueva planta. Entonces estas plantas no necesitan de que se siembre una semilla para poderse reproducir. Por eso dice que su forma de reproducción es mediante esporas. Entonces escriban ahí ejemplo, helecho, musgos y algas. Ahí están solamente los nombres, no van a hacer las imágenes. Helechos, musgos y algas. Ya, profe. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos de plantas que no tienen flores, hijos. Y las esporas son mucho más pequeñas que las semillas, porque las esporas pareciera que fuera como un polvo amarillo o como anaranjado, como cafezoso que producen, y entonces de esa manera se pueden reproducir. Y estas plantas se reproducen bastante. Por ejemplo, yo hace como 2 fines de semana anduve en la Tigra. No sé si alguno de ustedes ha ido a la Tigra, el Parque Nacional aquí, y ahí ustedes no se imaginan las hojas de los helechos qué gigantescas son, porque como la Tigra es un parque húmedo nublado, entonces estas plantas se reproducen más en esos lugares donde hay bastante humedad. Se reproducen bastante lo que son estas esporas, lo que son las helechos, lo que son los musgos y lo que son las algas. Entonces, esa es la reproducción de las plantas que no tienen, o de esa manera es como se forman las plantas que no tienen semillas o las plantas que no tienen flores. Bien, vamos a ver otra clasificación, ¿ya? Punto y aparte sí, ahí. ¿Todos ya copiaron, hijos, los ejemplos? Sí. Sí, profe. Bien, punto y aparte. Sí. Estas plantas, ahí siempre en las plantas sin flores, estas plantas son antiguas. Son antiguas, ¿ya? Son antiguas, profe. Sí. Porque fueron las primeras que colonizaron con Z, fueron las primeras que colonizaron el planeta. O sea que estas plantas fueron las primeras en surgir, hijos, las plantas sin flores, porque se reproducen por medio de esporas. Después el hombre fue descubriendo que las semillas se podían sembrar y se podían reproducir otras plantas. Eso creo que lo van a ver en la clase de sociales. Y de esta manera fueron surgiendo entonces ya los otros tipos de plantas. Bien, entonces tenemos ya la primera clasificación. Esta primera clasificación, como les dije yo, es de acuerdo a cómo están formadas. Las que son con flores y las que son sin flores. Vamos a ver ahora, hijos, la clasificación de acuerdo a su utilidad. Entonces escriban punto y aparte ahí, clasificación, no escriban eso que está en la pantalla, sino lo que los estoy dictando yo. Clasificación de acuerdo a su utilidad. Clasificación de acuerdo a su utilidad. Ya, profe. Punto y aparte. Dejan un renglón y van a escribir lo que yo les voy a dictar. ¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Son
indispensables, son indispensables Ajá. para la vida. Repito, son indispensables para la vida en la tierra. Ajá. En la tierra. Para la vida en la tierra. Coma, punto y coma. Nos proporcionan nos proporcionan con X, oxígeno y con acento en la I, oxígeno, coma, alimento, alimento, refugio, Listo, profe. refugio, y sombra. Nos proporcionan, repito, alimento, refugio y sombra. Refugio y sombra. Ujú. Punto y aparte. Por ello, las podemos, repito, por ello, las podemos clasificar en 4 grupos. Las podemos clasificar en 4 grupos. ¿Ya? Sí, profe. Muy bien. Punto y aparte, ahora sí. Van a escribir número 1, donde dice plantas medicinales. Número 1, plantas medicinales. Se va a terminar la clase, profe. Sí, pero después se vuelven a conectar. Plantas medicinales. Si me ayuda Paola, por favor, a leer ahí. Vamos a comprar eso. Paola, ayúdeme a leer la diapositiva. Yo, profe. Sí, ayúdeme, Briana. Profe. Estas plantas se utilizan como remedios caseros para aliviar inflamaciones y curar heridas. Entre ellas están el eucalipto, ajá. el llante, la manzanilla, la uña de gato, sábila, etcétera. Muy bien. Dice, hijos, que las plantas medicinales, voy a sacar la diapositiva porque ya se termina la clase. Las plantas medicinales dice que son aquellas, hijos, que nos sirven para curar enfermedades. Dentro de la naturaleza es muy importante el consumo de plantas, porque hay muchas plantas que son muy medicinales que nos sirven más que una medicina que nosotros compremos en nuestra farmacia. Y dentro de ellas dice, por ejemplo, ¿quién no ha tomado té de manzanilla, verdad? Siempre que nos duele el estómago, nos dan té de manzanilla, o cuando estamos mal de la garganta, nos dan, por ejemplo, ahorita que está esta pandemia, que hemos vivido esta pandemia, estamos tomando bastante lo que es el té de jengibre.